Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is... Este fanfic no me pertenece, le pertenece al creador. Chapter 1. Tragedia. Capítulo 1. Tragedia. Jajaja, no me atrapas. Me encontraba jugando en el patio de la casa de mi amigo. Tengo 5 años de edad, él era mi vecino, jugábamos a las atrapadas. Eres muy lento, Renku, así se llamaba mi amigo. Él era mayor que yo por 2 años. Issei. Es hora de comer, mi mamá me llamaba. Me despedí de Renku y fui hacia mi casa. Ya estoy aquí. Entré a mi casa y fui hacia la cocina, y me senté en la mesa. Ten, come. Mientras me servía la comida, mi mamá era una mujer alta a mi parecer, tenía el cabello castaño y los ojos del mismo color, y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Gracias por la comida, dije eso y después comenzó a comer. Era sopa, no teníamos el suficiente dinero para más, pero aún así mi madre lo hacía estupendamente delicioso. ¿Y dónde está papá? Tu papá está. Antes de que mamá terminara de hablar, se escuchó la puerta de la casa. Es él. Me levanté muy rápido. Y corrí hacia la puerta. En ella estaba mi papá, un hombre joven, el pelo era del mismo color que el de mi madre, solo que sus ojos eran negros. Papá. Salté hacia sus brazos y él me recibió. Hijo. Me levanto y comenzó a jugar conmigo. ¿Y dónde está tu mamá? Le señalé la cocina y sin bajarme fuimos a la cocina. Cariño, ¿cómo te fue? Mi mamá pregunta mientras mi padre me bajaba en una de las sillas de la mesa. Hoy nos fue muy bien, atrapamos 6, mi padre entusiasmado le dice a mi madre. Eso es increíble. Mi madre se dirige hacia mi padre y lo abraza mientras le da un beso. No hagan eso frente a mí. Mientras me cubría los ojos. Ya terminaron. No, aún no, jaja, mi padre me decía mientras reía. Es broma, ya puedes ver. Qué bueno, mientras quitaba mis manos de mis ojos. Padre, ¿hoy también vamos a hacerlo? Le pregunté a mi papá, él mostró una sonrisa. Sí, vamos a terminar de comer y lo hacemos. Está bien, me dice mi papá mientras se sentaba en una silla. ¿Sí? Respondí con mucho entusiasmo. Pero no coman muy rápido o les caerá mal, mi mamá nos decía mientras le servía el plato a mi padre. No te preocupes, somos hombres, le respondimos yo y mi papá, nos miramos uno al otro y sonreímos. ¿Qué dices, una carrera? Me dijo mi papá con una mirada llena de destreza. -1,2 y 3. En cuanto terminé de contar empezamos a comer a toda velocidad. Yo y mi padre, terminamos lo más rápido que pudimos y salimos al patio. Oh, olvidaba decirlo, yo y mi papá somos demonios. Mi madre es una humana que mi papá trajo a vivir al inframundo. Nosotros vivimos a las afueras del inframundo, en una aldea que está un poco abandonada, no hay poco menos de unos 100 habitantes. Mi papá es un cazador, y es el líder de la aldea. Algún día espero convertirme también en el líder de la aldea y ser un digno sucesor. Estoy listo, papá, mientras me ponía en pose. Aquí voy. Mi papá se abalanzó sobre mí y me dio una patada, la esquivé agachándome, pero con la otra pierna me golpeó el pecho. Necesitas afilar tus reflejos, mi padre me decía mientras me tiraba golpes. Desvié todos y cada uno de los golpes y le di uno en el pecho a mi papá. Oh, nada mal, estás mejorando. Corrí contra mi papá y le di una patada a la cara. Mi papá la esquivó agachándose y con mi otra pierna le di la segunda patada, pero mi padre la esquivó y me golpeó en la espalda. ¿Te lo dije o no? Afila tus reflejos. No es tan fácil. Corrí contra mi papá y le di unos cuantos golpes, mi papá los desvió y me tiró un golpe a la cara. En ese momento, entré en pánico, no puedo esquivar esto, pensé, sentí como todo se empezó a mover más y más lento, parecía cámara lenta, con mi mayor esfuerzo esquivé el golpe, me entusiasmé y miré a mi padre. Lo hice. Oh, no esperé que pudieras esquivar eso, sonriéndome. Hice lo que dijiste, afilé mis reflejos mientras corría hacia mi padre me dio unos golpes pero antes de que me golpearan, de nuevo todo se puso lento y los esquivé como si nada. Mi turno, le di una ráfaga de golpes a mi papá en el pecho, cada vez que los intentaba desviar, yo lo veía y cambiaba su curso. Por último le di un golpe a mi padre en la cara y este retrocedió riéndose. Bien, muy bien, hijo, has mejorado mucho, estoy orgulloso, poniendo su pulgar arriba. Gracias, papá. Corrí contra él y salté, mi papá me cargó y camino hacia la casa. Antes de entrar él cayó de rodillas, y me tiró al suelo. Me puse de pie muy rápido y miré a mi papá. ¿Qué pasa, papá? La lacé, mientras tartamudeaba y baba le salía de la boca. ¿La qué? ¿La qué? Me enfado porque mi papá no me respondía. La comida. Termino de decir mi papá mientras me quedé con una gran duda. ¿Comida? Me quedé pensando, ¿a qué se refería mi padre de repente? Mi estómago comenzó a dolerme mucho y caí al piso.
Les dije que les caería mal, nos decía mi mamá que estaba parada enfrente de la puerta. Vamos, entren, les daré algo para el dolor, mientras nos ayudaba a mí y a mi papá a entrar. Cariño, dile a mi hijo que lo quiero, decía mi padre mientras entrábamos a la casa. Ya no seas exagerado, solo necesitas un poco de esto y estarás como nuevo. Mi mamá nos sentó en uno de los sillones de la casa y fue a la cocina. Cuando regresó tenía una especie de vaso con cosas molidas dentro. ¿Qué es eso? Le pregunté a mi madre mientras mi cara se volvía azul por el olor del contenido. Son unas plantas que sirven para curar el dolor. Mi mamá solo nos sonreía. Creo que ya se me fue el dolor, ¿no es así, hijo?, me dijo mi padre mientras me pegaba levemente en el brazo con su codo. Sí, ya ni nos duele. Estaba muy nervioso. Mi madre sacó una cuchara y la llenó con esa cosa verde del vaso. Es solo para prevenir. Mientras nos acercaba la cuchara, dígala. No. Gritamos yo y mi padre. Al final esa cosa sabía a rayos. Después de reposar mi papá me miró. ¿Qué sucede, papá? Mañana vamos a cazar juntos, me dijo sonriendo. ¿En serio? Estaba lleno de entusiasmo. Sí, pero ahora vete a dormir, vamos a despertarnos temprano. No me importó e inmediatamente corrí a mi habitación. Sí, al fin voy a ir de cacería con mi padre mientras me tapaba con la cobija. Puf, papá. Después de que mi hijo se fuera a su habitación me senté en el sillón. Cariño, hay algo de lo que tenemos que hablar. ¿Qué pasa, cariño? Te oyes raro. Incluso a ella se le hizo extraño mi tono de voz. Lo que pasa es que... Me puse nervioso, entonces mi esposa se sentó al lado mío y me sonrió. Dime qué es. Cariño, me calmé al instante. Lo que pasa es falta poco para que los desastres de la guerra lleguen hasta aquí, le dije mientras miraba el suelo. Entonces eso significa que... Me dijo con una cara dudosa. Esta aldea podría convertirse en el campo de batalla. Miré a mi esposa y esta solo tenía una cara sorprendida. Ya veo, ella tenía una expresión seria, pero yo sabía que en el fondo estaba impactada. No quiero que les pase nada, así que... De repente ella me tomó la mano y me sonrió. No será necesario, me sonrió mientras se acercaba a darme un beso. ¿Por qué lo dices?, le dije después de besarnos. Confío en ti, es todo, sé que tú harás algo, mientras me abrazaba. Está bien, gracias a eso pude tranquilizarme. Honestamente pensé que junto a ella, a pesar de todo, nuestra familia saldría adelante. Los días pasaron, no habría nada raro en la aldea, mi hijo poco a poco se volvía hombre, llevarlo a cazar conmigo se hizo rutina, pensé que todo se había solucionado. Grave error. Pofisei. Imposible, ¿Por qué está pasando esto? Cuando llegué a la aldea junto a mi papá, esta estaba completamente destruida. Vamos. Me dijo mi padre, mientras corríamos hacia donde estaba nuestra casa. Espero que mamá esté bien. Seguíamos corriendo, mi papá se me adelantó, comencé a caminar por la aldea, observando cómo todos mis conocidos y amigos yacían en el suelo completamente ensangrentados. ¿Por qué? Mientras corría directamente hacia mi casa, cuando llegué a mi casa, entré lo más rápido que pude, cuando entré miré que mi papá estaba en el suelo sosteniendo algo. ¿Qué pasa, papá? Me acerqué y miré que tenía en sus brazos a mi mamá, comencé a llorar. No. Es imposible, no. Me rehusó a creerlo mi mamá. Comencé a caminar hacia atrás, de repente sentí que choqué con algo y unas manos me atraparon. Ya te tengo. Un hombre de apariencia extraña me había atrapado. Usted. Dese la vuelta y míreme, el hombre le dijo a mi papá se puso de pie y lo volteó a ver, me sorprendí mucho, mi papá tenía unos ojos desoladores y llenos de ira. ¿Fueron ustedes? Preguntó mi papá mientras apretaba sus puños. Si así es, jajajaja, nosotros fuimos, ¿tienes algún problema? El hombre se estaba riendo, estaba muy enojado y comencé a forcejear. Ya veo, no me queda otra alternativa más que matarte. De la nada mi papá desapareció de mi vista, entonces el hombre que me estaba sosteniendo me aventó y comenzó a buscar a mi papá. Sal de donde estés. El hombre estaba volteando hacia todos lados. Ya sé que te hará salir. El hombre comenzó a caminar hacia mí, antes de que él llegara a mí, mi papá apareció y le dio un golpe en el estómago, el puño de mi papá se adentró en el estómago del hombre. Maldito. El hombre sacó una especie de lanza, pero esta estaba cubierta de luz, se la enterró en el estómago a mi papá, y mi papá comenzó a gritar de dolor. Eso es lo que mereces. Demonio indigno. El hombre comenzó a golpear a mi papá, tirándolo contra el suelo. Deja a mi papá. Corrí contra el hombre y le di una patada en la espalda. No te metas, niño estúpido, el hombre de repente me miró. No te dejaré.
De atrás del hombre apareció mi papá y de nueva cuenta atravesó al hombre con su puño, el hombre completamente ensangrentado cayó contra el suelo haciendo un charco de sangre, mi papá cayó de rodillas frente a mí. Papá. ¿Te encuentras bien? Abracé a mi padre y este estaba sangrando mucho. Ustedes hicieron esto. Entraron unos 10 hombres, parecían ser compañeros del hombre que mi papá acaba de matar rápido. Mátenlos. Los hombres comenzaron a dirigirse hacia nosotros. Hijo, quédate atrás. Mi padre se puso de pie y se abalanzó sobre los 10 hombres. ¡No! Papá. No podía hacer nada, estaba paralizado por el miedo, solo podía observar cómo mi papá golpeaba con gran ira y fuerza a los hombres y cómo estos enterraban esas extrañas lanzas de luz en el cuerpo de mi papá. Después de que mi papá se encargara de esos hombres, él se encontraba en el suelo lleno de sangre y con heridas en todo el cuerpo. Hijo. Mi padre me llamaba mientras escupía sangre, me acerqué a él. Papá, no hables. Estarás bien. Solo tenemos que... Antes de que terminara mi papá puso su mano sobre mi mano y comencé a llorar. Hijo. Ark. Mi tiempo ha llegado mientras me miraba. No. No me rehusó, estaba apretando la mano de mi padre. Hijo, siempre recuerda, no importa cuál sea la situación. Siempre tienes que ponerte de pie, mientras mi padre derramaba lágrimas. Sí, papá. Lo juro, mientras agachaba mi cabeza. Debes plantar bien tus pies. Pero recuerda, escoge bien dónde plantarlos. De repente mi papá dejó de moverse y de hablarme. ¡No! Papá, no, ¿por qué? Mi papá había muerto. Salí de la casa dejando en ella los cuerpos de mi papá y mamá en ella, me dirigí a la aldea que estaba hecha escombros, de repente una explosión muy grande se escuchó y una gran cantidad de humo se levantó que fue eso, escalé los escombros de la aldea y cuando llegué a la cima pude ver imposible. Del otro lado se encontraban 2 enormes figuras en el humo. Cuando el humo se quitó, pude observar cómo las 2 figuras eran dragones, uno era de color rojo como la sangre, mientras que el otro era un blanco puro Groark. Ambos dragones empezaron a rugir y a lanzar poderes contra ellos, los poderes cada vez que chocaban causaban enormes explosiones, el dragón rojo se abalanzó sobre el blanco y le rasguñó el estómago haciendo que este comenzara a sangrar. El dragón blanco parecía tener una expresión de enojo, en su boca se empezó a crear una pequeña bola blanca, el dragón cerró la boca y cuando la abrió la bola blanca se disparó haciendo un enorme rayo, el dragón rojo esquivó el rayo y este cambió su dirección, y la dirección del rayo era hacia mí. Mierda. El poder chocó contra la montaña de escombros en la que me encontraba causando una enorme explosión, cerré los ojos, preparándome para lo peor, después de la explosión, con mucha dificultad pude abrir mis ojos. Paz. Mire hacia arriba y un dragón tenía sus alas cubriéndome todo. ¿Qué? Entonces me